Vamos a determinar la ecuación para la gráfica en azul, en base a lo que sabemos sobre la gráfica de y es igual a x al cuadrado, graficada aquí en rojo. Entonces dejaremos que y sea igual a f de x, llamaremos a esto f de x igual a x al cuadrado, y luego llamaremos a la función transformada g de x. Como g de x es una transformación de f de x, podemos escribir g de x de esta forma aquí, donde las divisiones de a, b, c y d transforman la gráfica de f de x. Entonces, el primer paso es determinar la transformación que ha ocurrido para formar el gráfico azul. Puede ser un poco difícil de ver, pero si observa el gráfico rojo y el gráfico azul, el gráfico azul es más ancho que el gráfico rojo, lo que significa que el gráfico rojo se ha comprimido verticalmente o se ha estirado horizontalmente para formar el gráfico azul. No importa cuál de estas transformaciones usamos, sigamos adelante y seleccionemos una compresión vertical. Pero debemos recordar que si seleccionamos una compresión vertical, va a afectar el valor de A. Y sigamos adelante y anotémoslo. Tenemos una compresión vertical, lo que significa que A debería ser menor que 1. Observe también cómo el vértice de este gráfico aquí está en el origen. Pero en este gráfico está en el punto 3,0. Lo que significa que este gráfico se ha desplazado 3 unidades hacia la derecha. Saber que tenemos un desplazamiento a la derecha de 3 unidades, nos da suficiente información para determinar el valor de C. Estas son las dos únicas transformaciones que tenemos, lo que significa que puedes escribir g de x en términos de f de x, ya que g de x es igual a multiplicado por f, de la cantidad x más c. of the quantity x plus c. Ahora que sabemos esto, encontraremos el valor de c de nuestro gráfico, y luego elegiremos un punto en el gráfico, realizaremos una sustitución y luego resolveremos a. El valor de c determina si tenemos un cambio izquierda o derecha. Si c es positivo, el gráfico se desplaza hacia la izquierda, y si c es negativo, el gráfico se desplaza hacia la derecha. Entonces, el signo de c es en realidad el signo opuesto que podríamos pensar, debido a que nuestro gráfico se desplaza 3 unidades hacia la derecha, o en la dirección positiva a lo largo del eje x, c es en realidad negativo 3. Lo que significa g de x es igual a veces f de la cantidad, x menos 3. Y debido a que f de x es igual a x al cuadrado, podemos escribir esto como g de x, igual a multiplicado por la cantidad x menos 3 al cuadrado. Ahora seleccionaré un punto en la función azul, y luego resuelve para a. Pero no podemos seleccionar el vértice. Avancemos y seleccionemos este punto aquí, donde la coordenada x es 5 y la coordenada y es 2. La función contiene el punto 5,2, entonces g de 5 debe ser igual a 2. Entonces g de 5 debe ser igual a veces. Nuevamente si x es 5, tendríamos 5 menos 3, eso es 2. Entonces tendríamos 2 al cuadrado, igual a 2 positivos. 2 al cuadrado son 4, eso significa que 4a es igual a 2. Dividimos ambos lados entre 4, tenemos un igual a la mitad. Ahora tenemos toda la información que necesitamos. Si a es igual a la mitad, sustituiremos aquí la mitad por a, entonces tenemos nuestra ecuación para g de x. G de x es igual a la mitad de una cantidad, x menos 3 al cuadrado. Bien, espero que esto te haya sido útil.